Bueno, vamos ya sin más a la actualidad. Sabéis que he elegido un titular hoy que va a ser un poquito la parte fuerte del directo, que lo vamos a dejar para el final. Bueno, ahí está Natalie Sánchez que regala una suscripción de nivel 1. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie Sánchez. También Eva Coquelones da 100 bits, pero que sigues igual de guapo, aunque tienes el problema del diente. Bueno, el problema del diente, un golpe. La verdad es que hoy estoy bastante accidentado. Bueno, como os decía, hoy vamos a dejar el tema del directo. Yo la verdad es que no suelo hacer estas cosas, me refiero a algo que hice hace tiempo y que he repetido varias veces, pero es verdad. Y os digo una cosa, esta noche he soñado con ello. He soñado con varias cosas. La verdad es que hoy he tenido una noche bastante movida, he tenido pesadillas. Eh, pero luego he soñado que hacía directo y que hablaba de lo que voy a hablar ahora, y que he dicho también muchas veces, ¿no? Que es la razón por la cual yo dije que Casado no sería el candidato del PP a las próximas elecciones generales. Eh, y puse varios nombres. Antes de las elecciones del 4M, Cayetana, que está siempre esperando su momento ahí como una araña, esperando que caiga la mosca. Y Ayuso, fundamentalmente, después. ¿Por qué? Pues porque Casado no tiene un liderazgo fuerte en el seno del PP. Esa es la razón por la cual yo he hecho esa predicción, aun sabiendo que el sistema de partidos, el régimen de partidos, no se basa en el liderazgo, sino en el mandato, en el jefe, en el que manda. Y eso permite incluso que personas mediocres, como Mariano Rajoy, en fin, personas mediocres quiero decir sin ninguna cualidad especial como jefes, porque en España no ha habido liderazgo en ninguno de los partidos, lo que ha habido ha sido jefes, gente que manda, pero no gente que ha ganado su puesto a través de la autoridad política, moral, ya no hablo ni siquiera de la elección de la ciudadanía o del respeto a la ciudadanía. Todos han sido porque mandan y porque han logrado o tener mejores o peores resultados, que es al final lo que cuenta en el seno del partido. Porque cuando tú ganas, tienes más apoyos, porque puedes colocar a más gente. Por eso, en el estado de partidos se basan no solamente no hay un concepto de la lealtad, como puede haber en algunos regímenes como en el anglosajón, donde, por ejemplo, la campaña de Trump para el equipo de Trump fue nefasta, en el sentido de que tenían a todos los medios de comunicación en contra. El Partido Republicano, en mayoría y bloque, estaba en contra de la candidatura de Trump. Sin embargo, él hizo un equipo muy pequeño de gente muy leal, muy cercana a él, y con eso consiguió salir adelante. Entonces, vamos a dejar esto para el final, porque ya suenan campanas de adelanto electoral ante la posibilidad de que no se aprueben los presupuestos generales del Estado, dado que hay... También se sé un poco porque me estoy cada vez desaguantando el diente. En fin, que si me veis todo el rato que me tapo la boca o que hablo mal, hoy me disculpáis, ¿vale? Ya sabéis la razón, lo siento. Y vamos ya sin más. Bueno, el primer tema de hoy. Ya hemos hablado mucho de esto, yo he hecho muchos directos al respecto, muchos vídeos en YouTube, estoy cansadísimo quiero decir, no cansadísimo porque yo me canse, sino porque a veces siento que puedo ser repetitivo y que os podéis aburrir de que os lo diga. ¿Qué diferencia hay entre mandar y tener autoridad? Bueno, John DV es la diferencia clásica entre autoritas y potestas. La potestas es la fuerza, la potestad de aquel que tiene la capacidad de aplicar coercitivamente, de mandar a otro, de obligar a otro. Esa es la potestas. Y la autoritas es un saber o un conocimiento o un reconocimiento público reconocido. Es decir, alguien puede no tener nada de poder, pero públicamente ser muy reconocido como una autoridad, como una persona con una serie de cualidades de lealtad, de honestidad, de conocimiento, y sin embargo no tener ningún poder. Eso yo lo he vivido mucho, por ejemplo, con Antonio García Trevijano, ¿no? Es una persona que no hay quien yo haya conocido. El último caso, por ejemplo, el otro día, Miguel Ancho Bastos, ¿no? Que en directo dijo algo de él, pero cuando cerramos el directo, en fin, me dijo auténticas maravillas, ¿no? De Antonio García Trevijano, que era un hombre increíble, que él le enseñó muchísimo, que gracias a él aprendió muchísimo, que era una biblioteca, es verdad, todo eso.
Una persona que no tenía nada de poder. Esa es la diferencia entre autoridad y potestas. Entonces, los líderes de los partidos no llegan por autoridad, no son designados a través de un proceso. Generalmente en la política siempre es así, pero sí que es verdad, no sé, podríamos estar largo y tendido porque es una terminología romana que viene de la República y de los emperadores, como Augusto, cuando es elegido por el Senado, dice que nadie tiene más autoridad que él justamente por eso, porque ha sido elegido y ha tenido ese proceso en el cual se condensa el poder hasta entonces menos operativo de la República Romana para consolidar el Principado y así poder cohesionar mejor el imperio. Pero bueno, eso os lo dejo a vosotros, que busquéis. Si queréis podemos hacer también... A mí me encanta la historia, ya lo sabéis. Yo suelo aderezar algunos de los directos y de los temas, como por ejemplo los de geopolítica con historia. Si queréis que haga algún día algún directo sobre temas concretos de historia, sobre la Revolución Francesa, sobre el paso de la República al Principado en Roma, pues lo podemos hacer, no tengo ningún problema. Pero vamos ya sin más, que seguro que habrá gente que llevo ya media hora de directo y habrá gente ya que quiera que hablemos de los temas de hoy. Vamos ya sin más a los temas de hoy. Bueno, sabéis que durante lo que decía, es algo que yo he hecho ya muchos directos, he hablado mucho de ello, no me importa repetirlo, pero bueno, de manera constante y sistemática, el poder judicial en España no existe. El poder judicial en España, en la Constitución, no está definido como tal. No existe una estructura independiente que es la categoría. Cuando alguien nos hable de los jueces, cuando alguien nos hable del poder judicial, cuando alguien nos hable de la autonomía de los jueces, la palabra que os tiene que venir inmediatamente en la cabeza es la palabra independencia. Los jueces no tienen nada que ver con la separación de poderes. La separación de poderes es entre el legislativo y el ejecutivo. No tiene absolutamente nada que ver los jueces. La facultad jurisdiccional es una facultad para juzgar, es decir, para impartir justicia. Por lo tanto, la justicia se imparte sobre un códex o sobre un compendio normativo o sobre, si se quiere, unos precedentes consuetudinarios, como el derecho anglosajón. Es decir, la justicia se imparte sobre una materia política ya establecida, que es la legislación. Por lo tanto, por eso dice Montesquieu, en el espíritu de las leyes, que el poder judicial es presque nil, casi nulo. Que me acuerdo que un profesor una vez en la facultad de Derecho, cuando yo dije esto, además me acuerdo muy bien quién fue, un ex vocal del Tribunal Constitucional, creo que era, ¿cómo se llamaba esta de las gafas? Bueno, no me acuerdo. Es que las cosas así las olvido. Pues me acuerdo, y más yo siempre llevaba este ejemplar. Esa frase no es de Montesquieu, y entonces yo abrí mi ejemplar de Montesquieu, del espíritu de las leyes, que lo lleva siempre encima, y le leí literalmente la frase de Montesquieu. Porque me dijo, esa frase nunca la dijo Montesquieu. Le dije, perdón, tengo aquí el espíritu de las leyes de Montesquieu. García Roca. Me ha pasado como a Rafael cuando estaba cantando y se le cayó. En fin, García Roca, el profesor. Esa frase nunca la dijo Montesquieu. Señor profesor, aquí está. De los tres poderes que hemos hablado, el de juzgar es, en cierto modo, nulo. No quedan más que dos, que se necesitan de un poder regulador para atemperarlos. La parte del cuerpo legislativo, compuesta por nobles, y es muy propia para ello. Bueno, y luego empieza a hablar de la parte del cuerpo legislativo, cuando habla de por nobles, habla de, por ejemplo, la Cámara de los Lores, etcétera, etcétera. Pero la frase de los tres poderes de que hemos hablado, legislativo, ejecutivo y judicial, el de juzgar es en cierto modo nulo. Claro que es una frase de Montesquieu. Y muy acertada. Y no porque Montesquieu fuera un teórico político brillante, que lo era, que sentó las bases del perspectivismo político, sino que además... ¿Qué contestó el profesor? Que no me enteré. No contestó nada. Se quedó... Bueno, dijo algo de la traducción, no sé qué. Yo hubiera cogido un ejemplar también en francés, que tenía... En fin. Eso me pasaba bastantes veces. Bueno, fuera de eso.
Lo que Montesquieu no era simplemente, como decía, un teórico brillante. Es que él era magistrado. Y era un magistrado además de familia y de tradición. Es decir, era un operador jurídico y un técnico jurídico. Es decir, que sabía muy bien de qué estaba hablando, porque él mismo era juez, él mismo era magistrado, ¿vale? Por eso era consciente de que como poder, como la facultad para obligar a otro, el juez y la facultad jurisdiccional, mejor dicho, es casi nulo. Casi, porque lo único que puede hacer un juez para obligar a otro es la fase ejecutiva de la legislación. O mejor dicho, la fase ejecutiva de los procedimientos, la aplicación de justicia. Porque sabéis que la facultad jurisdiccional se compone por juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Y esta segunda parte es tan o más importante que juzgar. Porque sin la facultad ejecutiva, sin la facultad coercitiva de la jurisdicción para hacer cumplir sus sentencias, de nada vale una sentencia que lo único que haga sea darte la razón. Ya verás tú. Estaba a punto de no hacer matinal hoy, pero es que os prometí que hoy empezarían. Pero bueno, es lo que hay. Así os estáis divirtiendo todo el rato, a ver cuándo se me cae otra vez el diente. Bueno, entonces, cuando os hablan de separación de poderes, tenéis inmediatamente ese facto que explicar que la facultad jurisdiccional no es un poder, porque el poder es la facultad de obligar a otro. Es la facultad de ejercer un poder sobre otro en general y para que sea poder político en la totalidad. Es decir, o bien aplicación de la ley para todos o bien promulgación de la ley para todos. Ejecutivo o legislativo. Eso sí es poder. Cuando está unido en la figura del soberano, en la monarquía absoluta antigua, es potencia, porque lo puede todo. Bueno, pues como sabéis, de manera constante y sistemática, estos últimos, meses, ha vuelto a resonar lo que cada 2x3 los políticos aprovechan cuando la cosa está en el candelero por evidente. Bueno, muchas gracias por ahí, esos 100 bits de Bacoquelones y la suscripción Prime de Chacho Woki. Suscripción de 2 meses ya. Muchas gracias, Chacho Woki. Y es que llevan mucho tiempo los políticos estos últimos meses hablando de lo evidente y es de la independencia judicial, echándose los trastos a la cabeza. Pablo Casado al PSOE, que cómo puede ser que sigan todavía el máximo órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, elegido por los políticos, que eso hay que cambiarlo, el PSOE diciéndole que cuando ellos estaban en el poder no lo cambiaron, sino que se aprovecharon para tener mayoría, que siguen con esa mayoría y sin la posibilidad de que el gobierno tenga mayoría en el Tribunal Supremo, esas movidas. El pueblo, en quinto, sexto o en décimo, en fin, ni tiene lugar. La importancia de la independencia judicial, en último lugar, porque lo importante para los partidos es la lucha de sus privilegios. Bueno, como bien es sabido, esto no era nuevo. Mariano Rajoy, en su momento, también abogó por revertir la reforma del 85. No dotar al Consejo General del Poder Judicial de una independencia plena y absoluta con presupuesto propio, que es lo que debiera, sino revertir la absoluta constante politización de los cuerpos judiciales politizados, que son los órganos supremos, los capaces de juzgar a los políticos, al final. El Consejo General del Poder Judicial es el organismo que designa al Tribunal Supremo, que es el máximo órgano jurisdiccional, como bien sabéis, que tiene mano directa para nombrar al Tribunal... estaba hablando del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el que tiene directamente la facultad de juzgar a los políticos. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? Pues que PP y Gobierno ya han alcanzado un acuerdo para nombrar al defensor del pueblo, que han nombrado al señor Gabilondo, un político, esto ya lo hablamos el otro día, que no deja de ser gracioso, el Tribunal de Cuentas, que es el órgano institucional encargado de vigilar que los partidos no roben, nombrado también por los políticos, y el Tribunal Constitucional, que ahora hablaremos de él. Ya hablé el otro día, el Tribunal Constitucional es un tribunal político, es un tribunal
ni siquiera jurisdiccional, porque no pertenece ordinariamente, y esto sí que se imparte así en la facultad, porque no puede ser de otra manera, ya que no es un tribunal ordinario, no está dentro del órgano jurisdiccional, al que los ciudadanos no tenemos acceso para declarar inconstitucional una ley que aborde o enfrente nuestros derechos, ni tampoco, por ejemplo, el estado de alarma. Nosotros no hemos podido presentar, y lo dijo directamente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se inhibió, un ciudadano no ha podido presentar una querella o una demanda contra el gobierno o contra el Parlamento por haber aprobado por decreto ilegalmente un encierro que no corresponde bajo ningún... ya no hace falta saber derecho, hace falta simplemente leer y entender el español, para que sepa que no se puede encerrar a la gente en casa con un estado de alarma. Hace falta el estado de excepción, hace falta un control cada 15 días, el paripé del Congreso cada 15 días. Eso por un lado. Por otro lado, como sabéis, Gobierno y PP han acordado la renovación de estos órganos. Bueno, ahora Pablo Casado, salió luego diciendo que esto había sido un avance en la independencia del Poder Judicial. Es decir, que los políticos sigan nombrando a los jueces, eso refuerza otras de las aspiraciones de Pablo Casado para que haya en España independencia judicial. Algo verdaderamente incomprensible, salvo que alguien solamente tenga aire y vacío en su bóveda craneal. En fin. Entonces, una vez ya resueltas las apariencias y sin elecciones a la vista, que es lo más importante, porque los políticos saben muy bien que dentro de un año nadie se acuerda de esto, o todo el mundo lo normaliza, que es lo que ya hacen los medios de comunicación. Ahora sí, los nombres de Prada y Rosell, la magistrada Rosell, y el de Prada, que fue el magistrado propuesto por Podemos en febrero, que fracasó la negociación entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y, en consecuencia, el Tribunal Supremo. Es decir, ¿dónde han quedado las aspiraciones, dónde han quedado las exigencias del PP para recuperar esa independencia judicial, esa reforma del 85, echarla atrás, no sé qué, no sé cuántos? En ningún sitio. Siempre y cuando le garanticen una buena porción de la tarta, ya que ha visto que, por ejemplo, ha conseguido tener mayoría en el Tribunal Constitucional. O por lo menos nombrar a su presidente, que ahora vamos a hablar de ello. A cambio, pues seguramente sí que le ceda mayoría al PSOE en el Consejo General del Poder Judicial, pero vetando algunos nombres. Eso es lo que seguramente vaya a pasar. Es decir, en resumen, en conclusión, un nuevo reparto por parte de los partidos de los órganos de gobierno, de los jueces y de los nombramientos de las instancias jurisdiccionales superiores. Los políticos vuelven una vez más por pacto a nombrar a los jueces. Esto pasa hoy, ha pasado durante 45 años de oligocracia, de estado de partidos, y seguirá pasando independientemente de los partidos que haya en el gobierno. Porque sabéis que una constante del poder es aprovecharse de aquello que pueden hacer y no van nunca a destruir sus propios privilegios. No hay precedentes de ello en la historia porque es una constante de la regla de la política. Yo lo explico siempre, yo doy alternativas, presido una asociación que no percibe un solo euro del Estado y sin que nadie cobre nada, la Junta Democrática, para forzar desde la sociedad civil un cambio de este tipo y en su momento, y tendrá su momento cuando sea oportuno, o cuando la sociedad española esté dispuesta realmente a plantar cara a algo tan evidente como esto. No vamos a entrar a hablar de la noticia y esta conciencia, atención activa. Muchas gracias por la suscripción. Que no nos paran tijeras delicioso. Queremos saber qué tal van las aceitunas. Sonrisa. Pues han quedado un poquito saladas, pero están muy buenas. Conciencia, abstención activa. Muchas gracias por la suscripción Prime. 4 meses ya. En fin. Vamos a la siguiente noticia en relación con esta, y es que el magistrado Gonzalo Trevijano, que no tiene absolutamente, porque muchos me lo preguntáis, con Antonio García Trevijano, ni siquiera son igual los apellidos, a lo que es González Trevijano,
y Antonio era Antonio García Trevijano, aunque algunos políticos quizá les haya traicionado el subconsciente y hayan dicho públicamente García Trevijano, pero no, es Gonzalo Trevijano. Bueno, Gonzalo Trevijano ha sido el magistrado ponente que esto es importante, ¿vale? Por eso lo he seleccionado también. Gonzalo Trevijano ha sido el ponente, el magistrado del tribunal político, el tribunal para la corrupción, por lo tanto corrompido hasta la médula por participar de ello con el Tribunal Constitucional, que propuso la sentencia que declaraba, como no podía ser de otra manera, inconstitucional el primer y el segundo estado de alarma. Pero cuidado y ojo, porque este señor magistrado, sabiendo muy bien que no podía pegarse un tiro en el pie y sabiendo muy bien que lo que estaba haciendo era una sentencia de cara a la galería, se cuidó muy mucho primero de dejar sin responsabilidad política y sin efecto su sentencia. Y segundo, sin entrar en el fondo de la cuestión. Y tercero, haciendo una sentencia 1 año y medio después de que hubiera terminado dicha injerencia en los derechos fundamentales de todos los españoles. Entonces, de esa manera, se ha ganado que ahora el PP le haya perfilado como presidente del tribunal, le haya propuesto como tribunal constitucional. Esto es para que veáis que en España, y en general en las reglas de la política, pero en España, este señor no hizo una sentencia basada en unos principios morales o de deferencia hacia la carrera judicial y hacia la verdad y la ley. Porque si hubiera hecho eso, hubiera hecho la sentencia como tenía que hacerla. De hecho, cuando salió la sentencia de este señor Golaviso, yo la declaré como una sentencia infame. Este señor hizo una sentencia de cara a la galería para escalar en la carrera judicial al posicionar y al dar herramientas políticas a los partidos de la oposición, a Vox y a PP. Y ahora ha tenido su recompensa, presidente del Tribunal Constitucional. Eso se llama literalmente putrefacción, corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, me parecía muy importante que se viera cómo los actos de ciertos operadores, de ciertos técnicos... Bueno, es que este señor... en fin. Es que no me quiero alargar mucho porque son casi las 11 ya. Pero bueno, simplemente para que veáis que los actos que se presentan en la prensa como grandes actos de defensa de la ley y tal, realmente son actos que están muy vinculados a la política, que se hacen con una clara intencionalidad política, con una puesta en escena de cara a la galería, que no afectan a lo sustancial, a lo sustantivo, a lo fundamental, y es que primero tendría que tener unas consecuencias y segundo tendría que tener una facultad de reparación, que es lo que este señor cerra la puerta. Es decir, usted ha obligado ilegalmente a este señor a cerrar su negocio. Usted ha obligado ilegalmente, repito, a este señor a que no pudiera abrir su comercio, a que no pudiera trabajar y por lo tanto ese señor ha quebrado. Usted tiene la obligación de indemnizar a este. El ABC del derecho, no de la política, del derecho. Este señor suprimió esa posibilidad. Porque sabe muy bien que para medrar dentro del Estado, lo que no puede hacer es actuar en contra del Estado. Consecuencia, próximo presidente del Constitucional. Aquí lo tenéis. Esta es la razón. ¿Vale? Bueno. Vamos ya con el tema fundamental que he planteado para el directo de hoy, que constituye el título que le he puesto a este directo. Muchas gracias, Juanjo Gonz. No puedo estar siempre en tus directos, pero siempre estaré apoyándolos. Gran labor, Rubén. Gracias, Juanjo, por esa suscripción de nivel 1 y 7 meses ya. Muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar con el tema principal del directo, voy a terminar el café. En fin. El PP consolida su ventaja y la división de la izquierda estanca al PSOE. Gracias, genio poco cuerdo.
suscripción Prime, la primera. Muchas gracias, genio. Bueno, lo que os estaba comentando. Encuestas. El PP consolida su ventaja y la división de la izquierda estanca al PSOE. Fuera de... No voy a hablar de terminología de los titulares que no tiene sentido hoy en día como izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Pero, según parece, pues ha habido una encuesta de Sigma 2, de acuerdo, para El Mundo, que dice que el PP consolida su ventaja, algo lógico y evidente por la subida de la luz, por el anuncio de del pago de todas las carreteras de 2 carriles de las autovías españolas, algo que en su momento también llevaba el PP en su programa, y eso le ha dado ventaja al PP en estas encuestas de octubre. Sin embargo, esto ha saltado las alarmas tanto en el PSOE como en el PP por una razón, porque si el PSOE no consigue que se aprueben los presupuestos generales del Estado, casi con total seguridad tenga que haber un adelanto electoral en la cita ordinaria, que sería en 2023. Entonces, el PP de Pablo Casado consolida estos últimos meses su ventaja sobre el PSOE con un 98,9% de los votos y el PSOE con un 25,5%. Vox con un 15%, caería un poco, y Podemos 25 diputados. Más País subiría un poco y Ciudadanos un escaño. Más o menos la situación como está, pero un trasvase de votos, una parte muy pequeñita de Vox y otra parte fundamental del PSOE al Partido Popular. Entonces, no hablan de la participación. Yo no he visto esta encuesta. No hablan del índice de participación, pero bueno, sería importante que lo dieran también, aunque ya se cuida muy mucho, algo normalmente que suele comentarse. Sin embargo, a ver, vamos a verla si queréis aquí en directo. Es que hay que pagar, yo no voy a pagar evidentemente por ninguna suscripción. Bueno, en este caso, el PP consolida su ventaja y de cara a un posible adelanto electoral ya han empezado a moverse en el seno del PP sabiendo que Pablo Casado no es un candidato fuerte. Pablo Casado no aglutina una sensibilidad mayoritariamente identificativa, que es por lo que se mueve el voto en España, por identificación, no por representación, esto también lo he explicado ya muchas veces, con una derecha fuerte, consistente, aunque sea de manera superficial, si es que al final es de manera superficial. Por ejemplo, recomiendo mucho el vídeo que hizo ayer Juan Ramón Rayo sobre Vox. Algo que de manera constante y sistemática yo vengo explicando y advirtiendo. Que no puede ser que un partido del Estado jamás vaya a apuñalarse y a ir en contra del propio Estado y de sus posibilidades, sea en el ámbito autonómico, municipal o nacional. Pero bueno, hay por ahí beatos de los partidos que siguen creyendo a pies juntillas a pesar de que los actos vayan en contra de lo que dicen, y es lo que hay. Así que el PP consolida su ventaja, el PSOE se estanca, Yolanda Díaz, designada a dedo por el caudillo de Podemos, Pablo Iglesias, se consolida también como lideresa del Partido Morado, y la maquinaria de los partidos se pone en marcha de cara a un adelanto electoral. Fundamentalmente el equipo de Teodoro García Egea y Ayuso. ¿Sabéis? Bueno, perdón, el equipo de Pablo Casado con Teodoro García Egea al frente y el equipo de Ayuso con Miguel Ángel Rodríguez, el señor de la barba blanca, que alguna vez lo habréis visto en alguna de las tertulias, que confeccionó y preparó la victoria de José María Aznar y el personaje de Aznar, y está haciendo exactamente lo mismo, con el mismo histrionismo y con la misma superficialidad, pero así funciona la política en España, y funciona,
que es Miguel Ángel Rodríguez con Ayuso. Entonces, dentro del PP hay mucho recelo respecto a Pablo Casado como un auténtico líder para desbancar o para tener un papel preponderante en las elecciones que, que ponga en jaque o que dé una mayoría amplia para gobernar contra el PSOE de Pedro Sánchez y el Podemos de Yolanda Díaz. Entonces, en el seno del PP, evidentemente, como ya sabéis, y de manera constante y sistemática, son muchos quienes han puesto en tela de juicio este liderazgo que no existe. Hasta tal punto que de manera constante y sistemática ha tenido que salir a José María Aznar, Esperanza Aguirre y diversos personajes y dinosaurios del PP manifestando su apoyo, apuntalando y consolidando el liderazgo de Pablo Casado. En un PP que ya llegaba a la elección de Pablo Casado como una última alternativa porque cuando fueron las elecciones, las primarias en el PP, las primarias, teníamos a un señor Margallo que yo creo que muchas veces o bien chochea o bien es que directamente se le va la olla. Y luego las niñas asesinas de Rajoy. Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santa María. Es decir, entre el ácido y la bilis. Entonces solo quedaba Casado. Eligieron a Casado. Muchos consideraban que iba a ser un líder de transición, es decir, un señor que se iba a encargar casi como un gestor del partido hasta la próxima cita electoral. Perdió frente a Sánchez. Perdió frente a Sánchez primero porque no han sabido hacer campaña. Y segundo porque Pablo Casado no es un líder fuerte. No es un líder confrontativo, no es un líder que ofrezca y aglutine esa identificación que necesita la derecha. Por eso el auge de Vox en los últimos años. Eso lo saben muy bien en el seno del PP. Y saben que quien puede consolidar esa derecha, la persona mismo más preparada, mediáticamente hablando, preparada me refiero, para poder identificar muy rápidamente, mira, esta señora sí lucha contra el PSOE, esta señora sí tal, aunque luego haga lo mismo, o aunque luego mantenga lo mismo, como Madrid Central, haga chiringuitos, Telemadrid, etcétera, etcétera, pero eso da igual, lo importante es la imagen, lo importante es la consigna, lo superficial, y ahí a esas delicias y a esas lisonjas se entregan hasta los divulgadores que se han posicionado en internet como los más combativos contra el Estado. Como mi buen amigo Jano García, el otro día haciendo un acto de liberal con la Comunidad de Madrid como sponsor. Liberal, con el Estado detrás. Muy bien. El equipo de Ayuso denuncia una maniobra de género para apartarla como candidata. El equipo de Ayuso es Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, cuidado. Este titular anuncia no solo, fijaos lo que encierra este titular. Algo que yo de manera constante y sistemática vengo anunciando desde el año pasado. ¿Vale? Ya no el hecho de que el equipo de Pablo Casado quiera alejar, como en su momento, por ejemplo, a Feijóo, de hacerle sombra de cara al liderazgo del partido, sino lo que anuncia, lo que encierra este titular un segundo. Ya os he dicho. Lo que anuncia este titular es la voluntad y la predisposición del... Joder, no me puede acabar el directo, del equipo de Pablo Casado del equipo de Ayuso, perdón,
para postularse como candidata a las próximas generales. Eso es lo que encierra este titular. Eso es lo que, de manera constante y sistemática, vengo advirtiendo. Gracias, IGV90, por la suscripción Prime. Entonces, esto tiene... Voy a hacer una cosa. Es que antes me he puesto un poquito de vaselina para mantenerlo en su sitio. Voy a volver a ponerla. Voy a meter un anuncio y sigo. Vale. Disculpar, pero bueno. ¿Era eso o no hacer directo hoy y dejarlo ya para mañana? Pero ya os prometí que hoy empezarían los matinales. Eva Coquelones. Rubén, si no te sientes bien, apázalo, te entendemos. Sí, ya lo sé, no os preocupéis. Pero bueno, ya para lo que me queda, que son 10, 20 o 15 minutos, lo dejo. Además, falta la parte más importante del directo de hoy. Así que nada, os meto un anuncio de 2 minutitos y nos vemos enseguida, ¿vale? Ahora vengo. Ahora vengo. Quedan 10 minutos del anuncio. Dos, uno. Bueno, muchas gracias por la espera. Ya he puesto un poquito de vaselina. Con eso yo creo que aguantará lo que queda de directo. Bueno, como iba diciendo. Entonces, hay dos lecturas importantes de esto. En primer lugar, aquellos que decían, por mucho que lo expliques, por mucho que leas la ley, que tú no puedes votar por un candidato. Tú en la Comunidad de Madrid no podías votar por Ayuso, ni has votado a Ayuso. Has votado al Partido Popular. Y mañana, si Ayuso se presenta a las generales, pondrán a un pelele, además nombrado a dedo por la Ejecutiva Nacional, en este caso por Ayuso, para la Comunidad de Madrid. Que puede ser Almeida o que puede ser cualquier otro. Y quedará de presidente en la Comunidad de Madrid el que la directiva nacional del partido nombre. Eso ¿lo entendéis o no lo entendéis? Porque es algo que estoy cansado de explicar, pero parece que la gente... Bueno, pues si el equipo de Ayuso está... Gracias JM Vidalvilla. Muchas gracias por suscripción Prime. 7 meses ya. Gracias. Si el equipo de Ayuso denuncia maniobras en Génova, es decir, en el Ejecutivo Nacional del PP, para que no se pueda presentar como candidata o para apartarla como candidata de cara a las generales, es porque Ayuso sí que se plantea presentarse a una a un futuro congreso
Anonymous Chair, gracias por ser en Chairs, a un futuro congreso como candidata. Y se presenta como candidata y gana, seguramente frente a Pablo Casado, ¿quién se queda en la Comunidad de Madrid? Por eso hay varias lecturas de esto. Fijaos que yo quiero que entendáis una cosa. Aquí hay 270 personas, pero es que estoy negro de repetirlo. Yo hice un vídeo en el cual incluso decía, no, el titular era, no puedes votar a Ayuso. Aunque tú quieras, tú no puedes votar a Isabel Díaz Ayuso porque en España no existe representación. Tú no votas por mandato ni personal a una persona que te represente. Votas a un partido y el partido hará lo que les salga de los huevos. Por eso es un estado de partidos. Eso lo he explicado por activa y por pasiva. Y ese vídeo llegó a tener un ratio de 87% o 80 y algo por ciento, que es muy... O sea, respecto a likes y dislikes. La gente dio dislikes como si yo estuviera diciendo que tú no vas a votar a Ayuso porque Ayuso es muy mala. Ayuso es un producto de la propaganda política de Miguel Ángel Rodríguez y el equipo de Miguel Ángel Rodríguez. Punto y final, no tiene más. Ahora bien, si es que los agentes al final dan igual. Lo que consolida, si tú tienes cierta inteligencia y te interesa de verdad la política, tienes que ver el marco en el cual se desarrolla, es decir, las reglas de juego. Es como si te pones a hablar... es como si te pones a hablar de fútbol sin tener ni puta idea de las reglas de juego, de cómo se juega el fútbol. Y te pones a hablar de raquetas o te pones a hablar de... Yo qué sé, pues te dirán, oye, pero estamos hablando de fútbol. El fútbol tiene que hablarse respecto a que son tantos jugadores en un campo de tantas dimensiones, con 2 porterías, con una pelota. Esas son las reglas del fútbol. Pues la política es igual. Si tú desconoces las reglas de juego de la política, vas a hacer el canelo y el ridículo. Como le va a pasar ahora, si Ayuso consigue presentarse, como es su voluntad, por lo que estamos viendo, a el próximo congreso del PP y es candidata nacional, pues todos los bocachanclas, que no han sido pocos, que han dicho de manera constante y sistemática en redes sociales que ellos iban a votar por Ayuso, que ellos no votan el PP, pero que votan a Ayuso, todos sabéis del amplio abanico del que estoy hablando, pues lo que hacen es un alarde de su ignorancia y de desconocer los aspectos básicos y elementales de la política en España. Hablando de raquetas cuando se está hablando de fútbol o de esquís. Yo eso es algo que creo que todos vosotros, independientemente de que yo os guste más o menos, o de que os agrade más o menos, o estéis de acuerdo con lo que digo, deberíais tener en cuenta. Y es que alguien tiene que conocer mínimamente de lo que está hablando. En España no se vota a personas, se vota a partidos, que son los que hacen y deshacen y les da absolutamente igual todo. Porque lo primero son ellos, sus sueldos, su posición y sus privilegios. Y ya pagará otro. Y eso pasa en materia laboral, civil, mercantil, de deuda, donde todos los partidos han tirado y siguen tirando de deuda. Ya lo pagarán las generaciones futuras, pero yo me garantizo lo mío, porque ellos van a cobrar igual. Le veía el otro día un vídeo a Víctor Wall Street Wolverine que decía esto con mucho tino, pero con el error de decir, si votáis a gente que es que da igual a quién votes, es que todos van a hacer lo mismo. Entonces, bueno. Y, por otro lado, Sánchez se moviliza para impedir el adelanto electoral en Andalucía y Castilla y León que ponga en peligro su victoria en las generales. Welcome. ¿Crees que en otros países el ciudadano medio tiene más conocimiento sobre economía y política? No. Y el conocimiento no tiene nada que ver. Welcome, Head, gracias por la suscripción, 5 meses. O sea, no es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de sistema. Es decir, tú en Inglaterra sabes que tú votas a una persona que tiene una oficina en tu distrito, o en Francia, o en Estados Unidos. Y yo estoy muchos españoles que viven en Inglaterra, que no se casan de escribirlo en mis comentarios. Eso que dice Rubén es verdad. Ahí me soluciona este problema, tengo esto, tengo lo otro. Existe una vinculación directa porque existe representación entre el elector y el elegido. Y existe un mandato directo entre el elector y el elegido. Y una atención directa. No es una representación moral. No es a través de una mayoría estática. Como sucede en el sistema de partidos, donde tú eliges por mayoría a alguien y esa mayoría es estática por identificación. No.
Entonces, eso hace que el ciudadano medio por lo menos sea consciente de sus derechos políticos. Aquí no. Tú aquí no tienes ni idea de nada y a la gente le da igual. ¿Por qué? Porque saben que no pueden hacer nada. En España da igual que el presidente pase con una pisonadora, como ha hecho Sánchez, por encima de los derechos de los ciudadanos, porque los ciudadanos no tienen herramientas. Los ciudadanos no tienen herramientas, ninguna, para defenderse de las trapillerías de los partidos. Esa es la diferencia. No es una cuestión de conocimiento del sistema político o de la política. Es una cuestión de que exista o no exista y por lo tanto te hagas consciente de tus derechos políticos. Eso sí. Por eso, ante diferentes acciones en Francia se lía parda, o hay destituciones de los ministros sin que haya elecciones, por ejemplo, el sistema parlamentario inglés. Pero en fin, gracias por la pregunta, solo que esas preguntas para los directos de Preguntas en Libertad, que esta semana era una, llevo mucho tiempo sin hacer. Entonces, Sánchez se moviliza para impedir un adelanto electoral en Andalucía y Castilla y León que ponga en peligro su victoria a los generales. ¿Cómo se puede...? Porque el PP, como digo, pronostica que saldrían mejorando sus resultados dado el achicharramiento del PSOE por las medidas de subida de impuestos que está llevando a cabo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tiene Sánchez para ello? Pactar con quien sea, que a eso se le da muy bien Sánchez. Eso a Sánchez se le da muy bien, pactar con quien sea para evitar ese adelanto electoral y sobre todo para mantener una cohesión y una fortaleza gubernamental en las bajas instancias o en las instancias menos relevantes, porque las administraciones locales y autonómicas son muy importantes para consolidar el poder a nivel nacional. Eso se vio muy bien, por ejemplo, con el PP de Rita Barberá y Francisco Camps, y a la par que en Madrid con Esperanza Aguirre y Gallardón para el PP nacional. También pasa con el PSOE y pasa siempre. Por eso el Estado de las Autonomías favorece a todos los partidos sin excepción. Porque fortalece esa ramificación y esa cadena de favores por identificación y no por representación. Bueno. Los socios del gobierno se reúnen para reconducir la crisis por la reforma laboral. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Como la inhabilitación de la fiscal general de Alberto Rodríguez, el diputado que en su momento le pegó a un policía y que fue sentenciado por el Supremo. La fiscal general, claro, ¿por qué va a suponer un enfado esto? Bueno, porque la Fiscalía General del Estado, que se perfila en España como el garante imparcial, es que no deja de ser graciosísimo todo. La Fiscalía en España no es como en Estados Unidos, que es parte acusadora, sino que se perfila como el garante de la imparcialidad, es que no deja de ser gracioso, el garante imparcial de la aplicación del derecho. Esa es la función del fiscal en España. Y sin embargo es un órgano político, hasta tal punto que el hecho de que el fiscal recomiende o impulse la inhabilitación de un político, de un diputado, provoca rifirrafes en el seno del gobierno a sabiendas de que el fiscal es un órgano político y puede actúa a orden y conveniencia de un político. Por eso, ese es el rifirrafe. Entonces eso ha tensionado, y también ha tensionado por una razón. Si Yolanda Díaz es inteligente, a pesar de querer, porque la diferencia entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, y eso lo ha sabido leer muy bien Pablo Iglesias, es que Yolanda Díaz tiene una imagen política, primero, de ser mujer, por lo tanto, ir en cohesión y concordancia con todo. Con todo el neodiscurso político, feminista, etcétera, etcétera. Y segundo, tiene una visión y una imagen, que es lo importante en España, al final en España todo es propaganda en la política, más institucional, más sosegada, más calmada, de mayor tranquilidad para una imagen de una izquierda. Pero Yolanda Díaz es inteligente, sabe que su supervivencia política y su consolidación como líder de Podemos es plantarle cara al PSOE. Si Yolanda Díaz es inteligente,
es decir, piensa a medio o largo plazo y no a corto plazo, sabe que lo que debe hacer es posicionarse mediática y públicamente como un baluarte de los intereses de los discursos de la izquierda y por lo tanto negarse de manera constante y sistemática a ciertas medidas del PSOE. Esta es la labor que debería hacer el equipo de Yolanda Díaz si es inteligente, repito, algo que por ahora no está haciendo, salvo por la intervención, por ejemplo, de Nadia Calviño en la reforma laboral, etcétera, etcétera, que es lo que está tensionando ahora mismo el gobierno. Ya lo veremos. Yo por las veces que la he escuchado, esta señora no me parece no me parece que sea una política, no me parece un político inteligente, ni me parece hábil, pero esto también es normal, porque la mayoría de los líderes, cuando dejan el partido o cuando designan un sucesor, inconscientemente, aunque no quieran, siempre dejan a alguien de más baja categoría para no enturbiar su legado. Lo que intentan dejar siempre es un gestor de sus obras, un gestor de su legado, de lo que ellos han construido. Ha pasado siempre. Pasó cuando Felipe González dejó el partido. Pasó con con Aznar y Rajoy, el caso Palmario. Pasó con Zapatero, Rubalcaba. Los políticos siempre intentan dejar a alguien que no les deje cuando ellos se van en peor lugar, sino que sean un poco peor. Es lo que se ve de manera constante y sistemática, es natural, y es lo que veo también en Yolanda Díaz. Entonces, por último, la parte ya nuclear del directo, Pablo Casado prepara ya al PP ante la posibilidad de un adelanto electoral. Que si no se fragua un acuerdo que, repito, es lo que debiera forzar Yolanda Díaz, por eso en el PP no están pensando en que en el PP no están pensando que Yolanda Díaz... No están pensando que Yolanda Díaz tenga desacuerdos ideológicos o esté en contra del PSOE por posiciones. Es que en el PP saben que si Yolanda Díaz quiere consolidarse y es inteligente, lo que debe forzar es un adelanto electoral y dar una imagen de cara a la sociedad de que yo, en la crisis que va a venir y en la crisis que tenemos ahora mismo en ciernes, soy la única persona que le ha dicho al gobierno no a subir los impuestos, que le ha dicho no a la reforma laboral sin esto, sin esto, sin esto. Si Yolanda Díaz se posiciona así y sacrifica, entre comillas, su posición dentro del gobierno por esa aspiración, por esos límites, lanzará el mensaje a la ciudadanía de: veis, por encima de mi posición como vicepresidenta están mis compromisos ideológicos. Adelanto electoral, recuperación de Podemos, consolidación de ella como líder de Podemos. Eso es lo que saben en el PP. Y eso es lo que, si Yolanda Díaz es inteligente, debiera procurar y hacer. Y si eso pasa, Pablo Casado tiene que llegar a esa cita electoral consolidado como un líder que no está consolidado a día de hoy. Por lo que ya hemos visto de Ayuso, también de Cayetana. Y de la mayoría de partidos. Bueno, pues eso es todo. Entonces, Pablo Casado está pensando en absorber del todo a los ciudadanos de cara a la próxima cita electoral, de cara a las próximas generales. ¿Qué sucede? Que las encuestas dicen que Pablo Casado, para lo que debería tener, no tiene. Pablo Casado no ha terminado de absorber a Ciudadanos, no ha terminado de consolidarse como una mayoría amplia en la situación en la que ahora debería hacerlo, no jalona de manera constante y sistemática a Vox
Y mucha gente se da cuenta en el PP de que Ayuso, por la propaganda que se ha hecho de ella, sí podría hacerlo. Y esa es la guerra interna que hay ahora en el PP. Entre quien ha sido, quien le debe todo a Casado, que es Isabel Díaz Ayuso. Y nada más, eso es un poco el directo de hoy. Poca gente hoy, ¿eh? Hemos llegado en el pico máximo a 300 personas. Supongo que la gente todavía no se ha acostumbrado a esto de los matinales. Tendría mucha más audiencia si los hiciera por la tarde, pero también hay más gente y sinceramente yo por la tarde prefiero dedicarme a hacer vídeos y hacer otras cosas que hacer los materiales que sé que os gustan, la gente os acompaña, los que estáis haciendo curro y trabajando. Hoy terminamos un poquito antes porque ya se me está cayendo cada 2x3 el provisional, el diente y bueno, pues nada. Así que muchas gracias por la gente que os habéis suscrito, que habéis lanzado bits, los que habéis estado aquí comentando durante... Venga, vamos a hacerle el raid a Frank, esperaos, y os mando con Frank, no os vayáis. Y mañana pues nos volvemos a ver otra vez a las 10 de la mañana. Bueno, os mando con Frank Cuesta. Espero que os guste el directo que estoy haciendo. Un saludo, libertad colectiva. Y mañana más. Dale un fuerte abrazo a Wild Frank de mi parte. Decirle que cuando quiera hacemos ese directo sobre derechos de los animales, que para mí sería un verdadero placer. Así que un saludo y libertad colectiva. Hasta luego.